¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda Franklin Mendoza para otra edición de Conversación Amena a través de las pantallas de Aguacate TV. Queremos compartir con ustedes otro momento mágico con una personalidad, en este caso, todo un profesional de la medicina. Además, es una persona muy querida en la ciudad del Tocuyo, la ciudad madre de Venezuela. Y hemos querido traerlo para conversar precisamente amenamente con él, saber un poco más de su vida personal, quién es él. Estamos hablando de José Manuel Colmenares. Por ese nombre quizás mucha gente no lo conoce, pero cuando hablamos del doctor Chema Colmenares, por supuesto ya mucha gente sabe de quién estamos hablando. Así que bienvenido a las pantallas de Aguacate TV, doctor Chema, así como popularmente te conocen. Sí, por supuesto que sí, sin ningún problema me puedes llamar doctor Chema. Como te comentaba, así me llegan muchísimas referencias médicas de personas, me buscan así como doctor Chema. Pero efectivamente, mi nombre es José Manuel Colmenares Mendoza y sumamente agradecido por esta invitación a tu prestigioso programa y orgulloso de estar acá. Como para mí siempre que me invitan al Tocuyo, busco la manera de llegar como sea. Eres un hombre muy ocupado, doctor. Sabemos que tienes un amplio currículum, pero nosotros queremos comenzar desde el principio. ¿Cómo José Manuel Colmenares decide en algún momento de su vida estudiar medicina? Quisiera que nos comenzaras contando dónde estudiaste, si eres precisamente de aquí, del Tocuyo. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a la universidad, que es donde ya nos imaginamos que decides estudiar medicina, o ya venías con ese plan previamente hecho? ¿Cómo es ese proceso inicial del doctor Chema aquí en el Tocuyo? Sí, mira, para hablar de mi persona, de Chema Colmenares del Tocuyo, yo creo que tenemos que irnos siglos atrás, porque nosotros, las generaciones nuestras de la familia Colmenares, de verdad, tiene siglos, y los únicos Colmenares que no nacieron en el Tocuyo como tal empezaron a nacer fueron los hijos nuestros, porque todos nosotros nacimos en el Tocuyo, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pues estamos enraizados acá. Por supuesto, aquí nací, hice mis estudios de primaria en el Colegio Diocesano La Concordia y posteriormente la secundaria en el Liceo Eduardo Blanco. No estudié medicina acá porque no había el núcleo aquí, tuve que irme hasta Barquisimeto. Pero yo estudié medicina y quise ser médico, quise hacer un estudio universitario, y te aseguro que es que mucha gente joven no lo conoce. De verdad que la enseñanza en el Tocuyo era de primera calidad, era algo que no teníamos nada que envidiar, a Barquisimeto, a Caracas, no sé, a cualquier parte. Los profesores nuestros, tanto de las áreas humanísticas o científicas, nos enseñaron y sembraron en nosotros un deseo de aprender más, de ser buena persona, de ser buen ciudadano y de dar algo a tu pueblo y a tu país, a Venezuela. Te comento que yo recuerdo, por ejemplo, las materias más ligadas a mi carrera médica, pues siempre hablamos de biología, química, etcétera, y recuerdo, por ejemplo, las clases de biología con el profesor Chiche Guedes, con la profesora Sillía. Esas son unas clases magistrales. Yo tenía también un tío médico muy conocido acá, era el doctor Chusito, un pediatra, que yo creo que era la persona desde el punto de vista médico más ligada a nosotros. Yo le decía a mi papá, Raúl Colmenares Guedes, cronista de la ciudad, y bueno, es conocido aquí por muchas personas, cuando estaba pequeño, y ya yo era médico, él me decía, ¿tú recuerdas cuando tú pequeño decías que tú querías ser periodista, médico y abogado? Que yo le decía, no, yo hacía las tres cosas. Por ejemplo, si había algún accidente, pasaba algo, si había heridos, los curaba,
si podía narrar los hechos como periodista, y si hay un problema también lo resolvía, un problema legal. Y eso mi papá siempre me recordaba eso. Pero bueno, terminando el bachillerato, sí, ya desde los finales años de bachillerato me dije, quiero ser médico, y me fui hasta la universidad, hasta la UCLA. Allí hice mis estudios de medicina y me gradué como médico cirujano allá. Posteriormente, durante las pasantías, me llamaba mucho la atención el área quirúrgica y empecé a ver las diferentes opciones. Me gustó el área del oído, la nariz y la garganta cuando hice las pasantías en otorrinolaringología. Y entonces apliqué, me inscribí para el posgrado y quedé en el posgrado de otorrinolaringología en Barquisimeto, entre los dos hospitales, el Antonio María Pineda y el Luis Gómez López. Me gradué de otorrinolaringólogo y posteriormente hice fellow de otología en Caracas, en la Fundación Venezolana de Otología, y en el House Ear Institute de Los Ángeles, California. Estuvimos haciendo estudios de cirugía de oído. No sé, esa es la parte de estudios, y después, bueno, te voy contando lo que hemos hecho como otorrinolaringólogo. Por supuesto, tienes estudios, y lo acabas de mencionar, en el exterior. Y nos llama mucho la atención el hecho de que cuando hablamos con médicos que ya tienen experiencia, son médicos tocuyanos o médicos de otras poblaciones, digamos, que no están dentro de lo que es la capital, en este caso del Lara de Barquisimeto. Sin embargo, han tenido esa vocación y esa, digamos, iniciativa de no conformarse simplemente con graduarse de médicos o médicos cirujanos y no seguir avanzando en esos estudios, sino que se han especializado en distintas áreas. Tuvimos acá el doctor Osman Llanes, que se especializó en la cardiología y hoy en día, pues, yo diría que es uno de los mejores cardiólogos que hay en el país, no solamente en el estado Lara. Y por supuesto, eso es logrado gracias a esa perseverancia en los estudios que han hecho, no solamente aquí en el país, sino sobre todo en el exterior. Han ido a donde tienen que ir. ¿Cuáles son? Háblame un poco de esos estudios que has hecho tú en el exterior. ¿Cómo ha sido esa especialización en lo que es el oído, la nariz, la garganta? Sí, te digo que a mí la especialidad médica, y muchas veces digo, bueno, gracias a Dios, a la vida, a la familia, me da la oportunidad de conocer más de 60 países, donde hemos estado casi siempre en actividades médicas científicas. Los estudios de oído fundamentalmente los realicé en California y en una ciudad medieval bellísima de Italia que se llama Piacenza. Yo hacía pasantías ahí con un doctor muy famoso a nivel mundial, y tuve la oportunidad de estar allí unos meses y después ir varias veces con ellos para hacer, donde se hace, no sé, de las mejores academias de oído del mundo. La parte rinológica, la parte de la nariz, que me gusta muchísimo también. Las escuelas aquí, por ejemplo, de Barquisimeto, que tienen una de las escuelas rinológicas más famosas de Venezuela, se basaba en la famosa escuela mexicana, que se fundamentaba en los estudios del doctor Kotler, Mauricio Kotler. Entonces, nosotros nos formamos también en el área de la nariz en México y en los cursos de rinoplastía del doctor Toriumi en Chicago. Pero todo esto no hubiese pasado si yo no te nombrase a unos colegas especialistas otorrinolaringólogos venezolanos que nos dieron clase acá, que están con nosotros todavía, gracias a Dios. Y en mi caso, tengo mucho que agradecer, por ejemplo, al doctor Juan David Carvajal, al doctor José Manuel Pulido Macei. Ellos sembraron en nosotros las ganas, los deseos de seguir aprendiendo en la especialidad, de seguir avanzando y sobre todo enseñar. O sea, tú no sabes nada hasta que no lo enseñas. Esa es la diferencia. Es decir, cuando tú lo enseñas es que ya te puede decir, mira, yo sé esto. Porque lo contrario no me parece que sea un aprendizaje completo. Qué bueno eso, porque eso que acabas de decir es algo que mucha gente
digamos, no lo asimila hasta llegar a cierta edad, a cierto grado de experiencia, que es precisamente que enseñar o enseñando se aprende. Eso definitivamente es una frase que es una gran verdad. Y eso se aplica prácticamente a todas las áreas profesionales. Seguro. Es así. Quisiera que nos hablaras de la clínica Oído, Nariz y Garganta. ¿Cómo nace esa iniciativa para esta clínica? Que podríamos decir, no sé, tú precisamente, doctor Chema, es quien me puede confirmar eso, si es la única clínica de este tipo a nivel nacional o si son muy pocas o si al contrario hay muchas y la gente no lo sabe. Cuéntanos un poco de la clínica. Sí, mira, todos estos pasantías, aprendizajes en diferentes partes, me hicieron la idea de que pudiéramos replicar esto bajo nuestra dirección. Y bueno, estábamos radicados en Barquisimeto. El fellow, mi fellow de otología en la Fundación Venezolana de Otología, y aquí te quiero mencionar al doctor Edgar Chiozón Hilares, que es el padre de los estudios del oído en Venezuela. Estuve con ellos ahí en Chuao, en Caracas. Y veía qué diferente es cuando tú trabajas en equipo, cuando tú atiendes al paciente de manera integral. Eso me pareció fabuloso. Y estando eso, viéndolo en otras partes también, decía, del exterior, yo dije, bueno, eso lo podemos hacer nosotros. Después de tanto ver, dije, bueno, yo lo que tengo es que invitar a amigos, a colegas otorrinos, para que crean esa idea y fundemos una clínica de oído, nariz y garganta. Tenemos que irnos a un corte, pero al regreso quiero que sigamos escuchando esta historia y el desarrollo precisamente de esta clínica que, repito, me parece que es una de las pocas que existe en el país especializadas en lo que es el oído, la nariz y la garganta. Ya venimos. Continuamos en esta conversación amena con el doctor José Manuel Colmenares, mejor conocido como el doctor Chema. Chema, hablábamos de la clínica Oído, Nariz y Garganta, nos contaste parte de ese inicio, de cómo van haciendo esa idea de la clínica y queremos que continúes con ese relato y que también, por supuesto, nos respondas cuántas clínicas de este tipo hay en el país, si acaso es la única. ¿Y cómo funciona, en este caso, esta clínica? Bueno, te comentaba, venía con esa idea de no quedarme encerrado en mi consultorio, sino abrir varios espacios donde el paciente pudiera ser atendido en todas las subespecialidades de la especialidad, por decirlo así. Y sabía que eso no se puede hacer solo, es decir, yo estaba claro en eso y empecé a pensar y a buscar colegas que se quisieran unir a eso. Te cuento que había amigos y colegas que me decían, tú eres loco. O sea, si tú tienes tu consulta, como vas a meter otros colegas, no, atiende a tus pacientes, eso no se hace. Yo decía, no, están equivocados. O sea, y de hecho en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento, cualquier proyecto, la competencia sana, la competencia buena, te ayuda a crecer. Una competencia desleal, mala, te puede hacer fracasar así tú seas bueno. Pero a mí me encanta tener gente competente al lado que te estimule, que te haga seguir estudiando, aprendiendo. Y por supuesto, conversé con varios colegas y les pareció buena la idea. Recuerdo que estaba buscando, yo comenzando a buscar espacios, me conseguí un amigo que me dijo, no, mira, en la clínica de la Unidad Quirúrgica Los Leones están abriendo consultorios y eso. Y bueno, yo me acerqué hasta allá y me dijeron, sí, cómo no, doctor, bienvenido.
Ahí comenzó ese proyecto. Hicimos ahí un área con 3 especialistas más. Posteriormente dije, esto tiene que crecer más. O sea, nos quedamos cortos. Y ahí entra una parte del cuento profesional que se mezcla con la parte personal y familiar. Porque recuerdo un primo, César Mendoza, anestesiólogo de acá del Tocuyo también. Él me comenta y me dice, mira, ¿sabes que en la clínica Rodmond hay un espacio que se puede hacer una clínica? Yo le digo, bueno, yo lo conocía y le dije, vamos, yo creo que ahí no puede ser porque es pequeño y necesitamos algo más grande. No, eso hay unos espacios. Bueno, fuimos hasta allá. A su vez César es primo, es sobrino de Diosdado Montesinos y de don Adolfo Rodríguez Pérez, que después se convirtieron en mis suegros. Ahí yo conocí a la que es hoy mi esposa. Ella es odontólogo, se llama Arley Rodríguez, es nieta de don Roberto Montesinos, porque su mamá Diosdada es hija de don Roberto Montesinos. Y su papá es isleño. Bueno, entonces vimos los espacios, empezamos a conversar al respecto y había un terreno porque queríamos hacer un espacio donde se pudiese operar también los pacientes. Y así fue. Se construyó el área de quirófanos, de habitaciones. Posteriormente adquirimos otra casa cerca y tenemos una unidad de imagen donde hay tomógrafos, laboratorios, donde también está una prima tocuyana, la licenciada Belkis Beatriz Colina Reynoso. En el área de imágenes tenemos la doctora María Rodríguez de Borsellino, excelente imagenólogo. Y bueno, terminamos Franklin siendo 19 otorrinolaringólogos juntos en ese espacio, más otras especialidades que hay allí también. Entonces, en Venezuela se encuentra el Instituto de Otorrino de Caracas, que está en San Bernardino, sí es un instituto especializado de oído, nariz y garganta, y tienen una cantidad importante, 30, 40 y pico especialistas. Nosotros seríamos la única a nivel del interior del país y la segunda en Venezuela en su estilo. Un espacio donde el paciente, cualquier problema de oído, nariz o garganta puede ser atendido allí. Y de hecho ahorita te lo puedo decir que nosotros contamos con la única unidad en su estilo que está realizando la cirugía de los implantes cocleares. Es decir, tengo colegas que se fueron del país, pero nosotros, bueno, empeñados en seguir en Venezuela, contamos ahorita tenemos 20 años haciendo programas de implantes cocleares y ahorita recibimos personas de diferentes partes del país. Hemos operado pacientes que han venido de países vecinos con problemas de sordera, donde tengo la dicha de haber crecido profesionalmente en la época del implante coclear, que es lo que se llama el oído biónico. Es una maravilla de la tecnología en el cual una persona que nazca sorda o que así ya de adulto pueda quedar sorda, puede escuchar otra vez. Es el único de los sentidos que se puede reemplazar. No hay implantes para la vista, para el olfato, para el gusto, para el tacto, pero para la audición. Y ya nosotros pues hemos tenido la fortuna de haber implantado más de 400 pacientes en diferentes partes y lo seguimos haciendo. Y por supuesto, doctor, que al ser pues prácticamente estar dentro de esas dos clínicas especializadas en oído, nariz y garganta, pues llegan y, como bien lo dijiste antes, al ser la única clínica prácticamente en el interior en estas especialidades, llegan pacientes de todos los rincones del país, sobre todo de esta parte del occidente. Doctor, precisamente, ¿cuántos años tiene la clínica? Quería preguntarte también antes. 17 años. ¿Cómo está haciendo la clínica? Porque todos los centros asistenciales, pues con la llegada de la pandemia, han sufrido la pérdida de personal. Personal médico ha tenido que irse del país por una u otra razón, y también pues la crisis económica ha afectado también a las clínicas privadas, porque indudablemente que los insumos aumentan de precio,
Las aseguradoras que trabajan sobre todo con las clínicas privadas han tenido también que, digamos, modificar pólizas. Mucha gente ya no puede pagar dichas pólizas y eso poco a poco va afectando un área tras otra. Es como una cadena. ¿Cómo le está yendo en este momento de crisis a nivel de salud con esta pandemia? A la clínica también ha sido afectada. ¿Cómo ves en este caso los pacientes que en un momento determinado en el pasado podían atenderse, hoy en día les es mucho más cuesta arriba? Sí, efectivamente las clínicas en general pues no escapan de la situación a nivel nacional desde el punto de vista económico, productivo. Hemos visto cómo ha caído la cantidad pues, de pacientes, tanto a lo mejor en consulta, en cirugía. Yo creo que nos hemos, gracias a Dios, mantenido porque, como te comentaba antes, nos dedicamos especialmente a hacer un área del cuerpo humano tan importante como el oído, la nariz y la garganta. Posiblemente si la clínica fuera una clínica general, no sé si estuviésemos allí, pero al ser la clínica que existe de referencia, donde, como tú mismo dices, nosotros el 50% de los pacientes nuestros vienen de los llanos, de los Andes, de la parte más cercana del Zulia. Y bueno, es eso, la salud. La persona busca siempre la manera, ella o busca ayuda para solventar sus problemas de salud. Y contigo, en este caso, siendo el único sitio donde puede solucionar específicamente problemas importantes, serios de eso, pues eso es lo que ha hecho que estemos allá todavía. También no sé, la terquedad de nosotros. Hay gente que me dice, pero Chema, yo pensé que tú no estabas aquí en Venezuela. Digo, no, yo estoy aquí y de verdad que no, por supuesto, no me quiero ir. No me quiero ir, quiero ser terco en eso, insistir, seguir. Se han ido mucho personal de diferentes países. De los colegas que te comenté que fundamos la clínica, se han ido varios. Pero todavía tenemos un buen grupo, un buen equipo allá que seguimos trabajando. Y en la clínica, pues también está todo el área privada, como siempre nos toca atender casos de solicitudes de ayuda y de apoyo, también lo hacemos por allí. Y fíjate, precisamente tocas el tema de que, bueno, referidos de otras clínicas te llega gente, ¿verdad? Pero también habrá llegado gente referida de hospitales públicos de repente, ¿verdad? Porque sabemos que tienes una labor también muy importante que has venido desarrollando durante durante muchos años. Creo que el año pasado no pudo hacerse, son esas jornadas médicas aquí en el Tocuyo y son muy apreciadas, precisamente por ese empeño que acabas de mencionar, de quedarte en el país, de visitar tu terruño como lo es la ciudad madre del Tocuyo y no abandonar a su gente simplemente a pesar de trabajar en Barquisimeto, pues estás aquí, vienes regularmente. Quisiéramos que en el próximo segmento nos hablaras de esas jornadas, porque precisamente mucha gente no tiene la oportunidad ante un problema de oído que necesita de un especialista, un problema nasal, en fin, necesita un tratamiento especial y mucha gente no tiene esa oportunidad. Queremos que nos hables de esos operativos que has realizado aquí en la ciudad madre del Tocuyo y que nos cuentes cuáles son también, ya en un próximo segmento, los planes futuros también para el doctor José Manuel Colmenares. Ya venimos. Regresamos a esta conversación amena
con el doctor José Manuel Colmenares, el conocido doctor Chema. Habíamos dejado en el aire, Chema, una pregunta de unos operativos que son muy conocidos o muy recordados, más bien, a pesar de que creo que solamente el año pasado dejaron de hacerse. De resto, pues ya tuviste unos cuantos años haciendo dichos operativos. Pero yo que vengo de la capital, poca gente sabe de esos operativos. Sin embargo, cuando uno llega aquí al Tocuyo y pregunta por esos operativos, son recordados realmente con mucho cariño y con mucho aprecio sobre todo, porque tratándose de la salud de la gente y de ti, como un doctor que ya tiene una especialización, que ya tiene una fama y que se dedique precisamente a ayudar a la gente con unos operativos como estos de los cuales ya me vas a comentar, pues es muy apreciado. Entonces quisiera que nos digas, que nos expliques y desde cuándo se realizan estos operativos y en qué consisten. Sí, te comento, eso era a mediados de los 90, yo recuerdo que me estaba regresando de los Estados Unidos y decía, bueno, he aprendido muchas cosas y ¿cómo hago yo para ayudar a la gente y decirles lo que yo sé? Y siempre pensando en el Tocuyo, como te decía hace rato, que nosotros, el Tocuyo en ampollas endovenosas, desde chiquitico nos la suministraron. Entonces, llegué, eso era finales de año, y venía la fiesta aniversaria del Tocuyo, el 7 de diciembre, de la fundación. Sé que había un operativo o algo así de labio leporino en el hospital, y aquí pues por supuesto tengo que nombrar a María Belén Garmendia, mi gran amiga y compañera de jornada, y estuvimos hablando y dijeron, no, vienen unos médicos y bueno, yo le digo, bueno, yo quisiera también participar y aportar, ya que soy especialista. Bueno, efectivamente, ese primer año estuve yo en la consulta y una señora tuvo la valentía y se atrevió a llevar a sus hijos para que yo se los viera, y vi 2 pacientes, todo el día ahí y vi 2 pacientes. Eso hace 24 años. Entonces, al año siguiente, dijimos, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Pues más personas, y comencé a invitar amigos otorrinolaringólogos en un principio solamente, y hacíamos solamente consultas. Con el tiempo, cada vez venían más colegas, empiezan amigos también que estudiaron medicina de otras especialidades, y le empezamos a decir, mira, y vemos que la gente la necesidad, decía, mira, doctor Chema, y no tiene un amigo traumatólogo, invítelo, cardiólogo, para que lo traiga. Sí, bueno, empezaron a sumarse especialidades. Desde hace unos años, no te sé si cuántos, empezamos a hacer intervenciones quirúrgicas también. Y siempre era un solo día. Pero ya en los últimos años no era solamente la especialidad de otorrino, eran 21, 25 especialidades médicas diferentes. Médicos de diferentes partes de Venezuela, diferentes partes del mundo han venido aquí a trabajar, y yo los he traído. Y los que han venido, la mayoría repiten, y a los nuevos le dicen, mira, no, allá no es que vas a cobrar, allá no se cobra nada, y ahí tú vas a tener que poner, porque siempre hay que sacar algo. Mira, cuando falta algo, los mismos médicos vienen, no, mira, yo colaboro. Entonces, ese último año, comparando el primero, yo era el único médico y 2 pacientes, el último año éramos 100 y algo, 150 personal médico, más de 3.000 pacientes en consulta, más de 3.000 consultas, 500, casi 600 cirugías, en 7 quirófanos diferentes. Habilitamos 7 quirófanos simultáneos acá y operamos 3 días continuos, desde que amanece hasta el final. Adicional a eso, las personas, las consultas son gratuitas y se les da medicamentos, se les da comida, hay empresas que colaboran. Tengo que reconocer que un operativo de eso no se puede hacer solo. Eso no es una obra, no es una obra de Chema Colmenares, ni en conjunto con María Belén o Chayo, mi hermana, que somos el núcleo
por decirlo así, fundamental para ellos, sino por supuesto hay colaboración de parte gubernamental, tanto regional como estatal como nacional, de empresas, tanto médicas como empresas comerciales y mucha gente, muchos voluntarios. Al final se han venido sumando voluntarios y nosotros tenemos que hacer 1000 comidas al día, hay 400 voluntarios entre seguridad, logística, etcétera. El personal del Hospital Egidio Montesinos, de lejos el mejor personal de hospital que yo conozco. Esos días de operativos, sé porque lo he vivido muchos años, vienen las enfermeras jubiladas. Yo tengo enfermeras de mi clínica o de Barquisimeto que pagan sus guardias para venir aquí a trabajar gratis. Yo dice, no, doctor, me toca la guardia, pero no importa, yo la pago, pero yo quiero ir allí, porque de verdad que es una jornada muy bonita. A mí me pasaba que al final yo tenía médicos amigos de Caracas, de Maracaibo, que me decían, bueno, Chema, ¿cuándo me vas a invitar para el Tocuyo? O sea, y mi hermana Chayo María me decía, no, ya no cae más gente. O sea, nosotros tenemos que habilitar todos los hoteles y posadas de la ciudad para poder alojar todas estas personas. Tenemos que darle seguridad, tenemos que darle comida. Nosotros hacemos, en los últimos años, hacemos como un bazar, una jornada. Los médicos, un equipo médico va a examinar a todos los ancianos ahí del asilo San Antonio y hacemos allí un bazar. Todo lo que se recoge allí directamente queda ahí en el asilo de ancianos. Y, como digo, cada vez se ha sumado más gente porque eso es contagioso, o sea, las obras buenas se contagian también, no solamente la enfermedad del coronavirus se contagia. Claro que sí. ¿Has traído para esos operativos médicos del exterior? Sí, he traído colegas de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, y hace como 5 años vino un doctor amigo de Kenia, de África. Estuvo por aquí y a veces nos escribimos, él me dice, él está allá está en África, me dice, yo aquí en mi pueblo me recuerdo y quiero hacer algo como lo que yo vi una vez que estuve allá en el Tocuyo. El operativo, como te dije, yo nunca pensé que iba a llegar a ser tan grande, tan enorme como llegó a ser. Y en el año 2019, que fue el último año que lo pudimos hacer, todos saben el tema de pandemia, de coronavirus, los riesgos que hay de hacer una actividad de esa magnitud. Nos escribieron de la Academia Americana de Otorrinolaringología porque ellos escogen en el año un acto de lo que se llama ayuda médica humanitaria en el mundo, y me dijeron que a mí ya me habían dicho antes, yo decía, eso no vamos a quedar nosotros, eso da gente de todas partes del mundo. Y bueno, pero me escribieron y me dijeron, no, inscribimos el operativo del Tocuyo y quedamos de primero, ganamos eso se llama el premio Nikhil-Bhatt, el premio Nikhil-Bhatt de ayuda humanitaria en el mundo, y lo recibimos en la ciudad de Nueva Orleans, ahí en Estados Unidos. Y ese mismo año recibimos una invitación de la ciudad de Rimini, Italia, donde se hace algo que se conoce como el Meeting de Rimini, que es una reunión de personas de diferentes creencias religiosas. Eso es organizado por una parte de la Iglesia Católica, pero invita gente de todas las religiones, de todas partes del mundo, y nos invitaron junto con 3 fundaciones más para explicar sobre el operativo. Y te quiero hacer un comentario que no sé si otras veces lo he hecho. ¿Sabes? Cuando llegamos nos van a hacer una entrevista con la RAI, la radiotelevisión italiana. Y entonces recuerdo una periodista que era intérprete, entonces estábamos hablando y así como estamos hablando tú y yo, me dice, no, mire, usted no viene aquí a explicarnos qué ha hecho usted, porque cómo ha beneficiado usted a tanta gente con eso, porque eso ya lo sabemos, se sabe. Yo quiero que usted me explique cómo lo ha beneficiado usted haber hecho eso.
Y de verdad decía, ¿qué pregunta? Decía, no, explícanos por qué eso se contagia. Decía, si tú explicas, o sea, lo que te ha cambiado en ti como persona y a tu entorno, y a lo mejor el tocuyo, tener ese privilegio de contar con una cosa de esa, eso es lo que nos interesa acá. Ya nosotros sabemos todo, pero esa parte no la sabemos. Decía, interesantísimo. Sí, y yo creo que, y estarás de acuerdo conmigo, en el hecho de que yo, que tengo poco tiempo aquí en la ciudad madre del Tocuyo, me he dado cuenta de que precisamente ese deseo de ayudar del tocuyano, que es natural, ha permitido que quizás una pandemia como la que vive el mundo hoy en día, pues se haya podido de alguna manera paliar los efectos de esa pandemia, precisamente por esa colaboración, por esa humanidad del tocuyano, unos con otros. Hoy en día nuestro país atraviesa por situaciones económicas difíciles, tenemos problemas de todo tipo, sobre todo problemas también en los servicios públicos, pero cuando uno vive estas dificultades en el Tocuyo, en este caso, y sabemos que se repite esta situación en muchos pueblos de Venezuela, pues el habitante de la provincia se ayuda siempre uno con otro. Tú cuentas con ese vecino que está allá, que te conoce desde hace tantos años, que conoce a tus padres quizás, que ha conocido a tus abuelos, que conoce a tus hijos, y es algo que se va a través de los años repitiendo. Y esa colaboración siempre, esa ayuda, esa hermandad que existe sin tener un vínculo sanguíneo, pero existe esa hermandad como humanidad como tal, en el tocuyano se manifiesta todos los días. Todos los días. Y bueno, quizás por eso el doctor Chema nunca puede dejar de venir al Tocuyo, a pesar de viajar, haber viajado por el mundo y viajar dentro del país, dentro de su profesión, pero nunca deja de venir al Tocuyo el doctor Chema. ¿Es así? Sí, así es. La solidaridad aquí es increíble. Las personas que yo invito, traigo, o gente que trabaja conmigo, me dice, o sea, me han dicho, porque a veces, mira, estamos buscando algo, no sé, una cosa así sea para la clínica. Digo, déjame preguntar, porque en el Tocuyo creo que, porque siempre pensando en el Tocuyo, y se han llevado una sorpresa de lo que se puede conseguir tanto desde el punto de vista personal como material aquí en el Tocuyo. Y como tú bien lo has dicho, esa solidaridad, no sé, ancestral de los tocuyanos que no podemos dejar perder. Como te decía, para el operativo va gente que, por ejemplo, te dice, no, doctor, yo llevo lo que sea, te llevo una semita, lleva a los doctores, hay gente que viene para acá, te lleva un paquete de Catalina, arepa, te puedo echar anécdotas. No, tenemos que pasar varios días aquí contándote de todas las cosas que nos han pasado allí en esos operativos, pero sin esa solidaridad, pues imposible lograrlo. Bien, en el próximo segmento, doctor, vamos a estar conversando también de la parte personal, de nuevos proyectos, pero también de una parte muy importante, porque sé que como tocuyano está ligado también a la música. Así que hablaremos un poco más de esa parte personal y también de esos nuevos proyectos. Claro. Ya venimos con más en esta conversación amena. Regresamos a esta conversación amena con el doctor José Manuel Colmenares, el popular doctor Chema. Chema, como tocuyano, eres miembro también de una familia más o menos numerosa. Tienes una hermana que es muy buen músico, la vimos por allí hace poco en las redes sociales. Me pasaron un video de Bolivia tocando el cuatro y cantando de manera pues excelente, la música tocuyana, la música de Lara.
Y por supuesto todo el tocuyano siempre tiene que ver, o siempre tiene un familiar que baila tamunangue o que es músico o que le gusta estar de repente en una promesa San Antonio donde hay tamunangue, donde hay música. ¿Cómo está ligado el doctor Chema a la música del tocuyo, que siempre pues es algo muy representativo, no solamente del tocuyano, sino del larense en general? Sí, de verdad, en mi familia la música es fundamental. Desde mi papá que cantaba, mi mamá, mis hermanos, bueno, Bolivia, Raúl, les encanta cantar, tocar cuatro, y nosotros de muchachos aquí, de niños, nos llevaban. En mi casa siempre hubo piano, y recuerdo mis tías que tocaban piano, y nos llevaban entonces a la casa de Doña Rita a escuchar un concierto. A mi casa llegaba Juan Pablo Ceballos de Quíbor a tocar piano. Y las actividades en la Casa de la Cultura, que mi mamá trabajó en la Casa de la Cultura muchos años también, al igual que mi papá, nosotros íbamos a todos los conciertos. En mi caso particular, cuando se funda el núcleo del Sistema de Orquestas Nacionales Juveniles de Venezuela, se funda acá, y recuerdo en ese momento era el ministro de la Juventud, era Pedro París Montesino, un tocuyano muy amigo de la familia también. Y aquí se crea el núcleo, yo me inscribí inmediatamente. Yo que de mis hermanos todos nos inscribimos ahí en el sistema de orquesta. Y hice estudios de trompeta, como 9 años allí. Después tocamos con la Sinfónica en Barquisimeto. Nos iba a tocar hacer giras al exterior, pero ya yo estaba terminando mis estudios de medicina y no podía ensayar todos los días. Y tenía guardia y eso tuve que, me acuerdo que el director de la orquesta me dijo, bueno, te escoge. Y le dije, bueno, está bien, yo sé que ya no puedo andar con ustedes así como antes. Pero eso me marcó también en muchos aspectos. El haber pertenecido a eso, cultivé muy, muy buenos amigos. En el año 2009 recibo una invitación del maestro José Antonio Abreu, te digo, tengo el honor de que muchas veces me tocó ir a Caracas porque me llamaban para checar los oídos, porque él decía, no, llama al doctor Colmenares. Entonces el maestro Abreu y Gustavo Dudamel me invitan a ser el médico de la gira de la Simón Bolívar por Europa en el año 2009. Y me dice, bueno, porque si quieres, claro, no voy a querer irme. Entonces me tocó ir con la Simón Bolívar en diferentes teatros de Alemania, Suiza, Italia. Y yo era el médico de esa gira en el año 2009. Gracias a todas esas relaciones que cultivé en el sistema de orquesta. Igualmente, por ejemplo, el emblema de nuestra fundación que se llama Stapedium, es una clave de sol, así como un implante que está allí. Es por eso, lo ligado de la música, la medicina y la familiaridad, la tocuyanidad. La fundación de nosotros se llama Stapedium, y te lo quería contar. Pues el estapedio es el músculo más chiquito del cuerpo humano. Dentro del oído medio hay un músculo chiquitico, es el más chiquito de todo el cuerpo, y ese músculo tiene una función importante porque es el que recoge el sistema de audición cuando hay un sonido fuerte para protegerlo, porque si no te quedas sordo. Entonces, por eso la llamamos así. La Fundación Stapedium es chiquita, una fundación pequeña, pero tiene una función muy grande. Y también, como te digo, el emblema está ligado con la música. Ahí me tocaba caminar de mi casa a la Casa de la Cultura cuando veníamos los ensayos a tocar. Bolivia también dirigió allí el núcleo. Eka Weffer, la familia señora Elena Garmendia, ¿no? Los Anzola son grandes amigos y primos. No, el tocuyo siempre ligado a la música. O sea, de verdad qué fortuna fue para nosotros haber crecido aquí en el tocuyo en esa época. No, y en Venezuela, no sé si ocurrirá en otros países, pero en Venezuela muchos médicos, hay una gran cantidad de médicos a lo largo de la historia de nuestro país que han estado ligados a la música. Así por encimita podemos recordar la extraordinaria voz del doctor Jesús Sevillano, quien se hizo famoso con el quinteto Contrapunto. Hay médicos que han destacado no solamente como ejecutantes de algún instrumento, sino como compositores además. Hay muchos, sí. Muchísimos.
Bien, quería que nos contaras también, doctor Chema, acerca de ese nuevo proyecto que es llamado la Clínica del Sueño. Mucha gente no sabe, y lo comentábamos fuera de cámara, la importancia del dormir, del sueño. Mucha gente piensa cuando se acuesta que duerme, pero en realidad no descansa como tal, no duerme como tal. Yo quisiera que nos explicaras un poco de ese nuevo proyecto y de esos aspectos con respecto al dormir, al sueño. Sí, mira, era algo, una parte de la especialidad que no teníamos. Y yo siempre la pensaba, si quería hacer un laboratorio para estudios de sueño y ronquido. Hace 15 días pudimos lograr un grupo completo, muy completo de médicos especialistas en alianza con la Clínica Soñares de Caracas, y tenemos ahorita el proyecto para hacer estudios de sueño. El sueño es fundamental, o sea, no hay órgano del cuerpo humano que no se beneficie cuando tú duermes bien o que no se perjudique cuando tú duermes mal. En el mundo todos los días muere muchísima gente por no dormir bien, bien sea por un accidente que te quedas dormido al volante, o por trabajando, hay accidentes laborales, o porque sufres de problemas, por ejemplo, de apnea del sueño, y eso predispone a tener infartos, accidentes cerebrovasculares, etc. Y es verdad, mucha gente no sabe que tiene ese problema, y médicos, muchos colegas, no se lo dicen, o no se lo preguntan, no se lo informan. Entonces, por eso abrimos ese espacio para tanto en adultos como niños, personas que necesiten, o si tu médico te refiere, ya ahorita contamos, y esa también es la única en el interior del país, en su tipo, para hacer estudios completos, hacer polisomnografía completa. Es el estudio fundamental. La persona pasa una noche en la clínica, los que se hacen el estudio del sueño, y se le colocan electrodos para ver la actividad cerebral, cardíaca, pulmonar, mientras duermes, saber si estás durmiendo bien, si estás durmiendo profundamente, si tienes apnea, si tienes paradas de sueño, si el corazón se ha afectado, los pulmones, los niveles de oxígeno en la sangre, todo eso se puede medir ahí. Estamos muy contentos porque, de verdad, mucha gente también que te dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué se van a poner a inventar aquí en Venezuela? No se puede hacer nada. Pues sí se puede hacer. Sí se puede hacer, y seguimos siendo venezolanamente tercos con eso. Precisamente, y a raíz de eso que me dices, debo preguntarte, y hablando también de los operativos, una vez más, hay posibilidades. Sabemos que el año pasado, pues, con la llegada de la pandemia, aunado a esto los problemas económicos que ya todos conocemos, problemas de traslado, problemas con el combustible para trasladar precisamente equipos y personas a un lugar determinado, hay posibilidades de que se retomen estos operativos. ¿Qué sería lo más complicado para volver a retomar esos operativos? Franklin, eso me lo preguntan todos los días del año. Y mira, ahorita lo más complicado es la velocidad de vacunación de la población. Es decir, como te explicaba antes, reunir 1.000, 2.000 personas, todos juntos en ese momento, y a sabiendas que la mayoría que están ahí es porque tienen algún problema de enfermedad respiratoria, en lo cual pueda llevar la enfermedad del coronavirus, es una de las cosas que hace difícil hacerlo en su tipo. No quiere decir que no se pueda hacer. Estamos desde ya viendo las opciones de cómo hacerla, pero adaptado, como está el mundo completo, se tuvo que adaptar. Esto del coronavirus no se va todavía. Esto a nivel mundial se queda por muchos años, y tenemos que adaptarnos, pero estamos viendo a ver de qué manera podemos ayudar a tantas personas que necesitan sin exponerlos, sin llevar riesgos para ellos o para el personal médico que venga. En eso estamos, ya les haremos saber de qué manera podemos continuar con el operativo número 24. Ojalá, y Dios mediante, se lleven a cabo, puedan retomarse estos operativos, y que cuente siempre con la participación, porque así es y así ha sido desde el principio,
que cuente con la participación del tocuyano, siempre. El que tiene conocimientos y es especialista en la medicina, el que simplemente quiere colaborar con algún tipo de comida, con algún tipo de alimento, con algún aporte, por mínimo que sea, yo creo que lo principal, o con esa parte principal que tiene estos operativos o estas jornadas, es precisamente el tocuyano como tal. Sí, hablando de eso del tocuyano, y te quiero hacer un comentario como tocuyano, precisamente porque eso que hemos hablado del tocuyo, de todas sus particularidades, de cosas que tiene el tocuyo que son únicas en el país, de la crisis que tenemos. Y te digo, a nosotros, por ejemplo, nos ha tocado hasta luchar con el tema político desde el punto de vista, recuerdo a veces con autoridades aquí que dicen, no, es que el doctor Chema lo que quiere es ser concejal, ese tipo de cosas. Y yo digo, bueno, por favor, o sea, eso, digo, vamos a hablar otra cosa mejor, que tenemos mucho que hacer, eso es otro tema. Y yo, no, bueno, eso no es eso. Pero yo sí, tú sabes qué te diría, tú que estás en los medios y eres, bueno, bastante conocido, que te toca hablar con... A mí también, yo conozco mucha gente que hace vida política, independientemente del partido que pertenezcan. Y ahorita que estamos aquí en esta zona, yo una vez, hace como 3 años, invité a un arquitecto amigo mío a hacer un proyecto, esta zona donde estamos acá, al lado de la Concepción, con la Santo Domingo y Belén aquí. O sea, eso no hay pueblo en Venezuela que tenga eso. En Coro hay una zona colonial. Pero la historia que está acá, tú te imaginas si alguna autoridad, y por favor, ojalá que cuando pregúntaselo a algunos que tenga, tú te imaginas estos espacios, estas calles, que no sé, estas 2, 3, 4 cuadras, que se manejaran como uno lo ve en otras partes del mundo, que a veces tú llegas y pagas, mira, no, la entrada para entrar cuesta $10 al museo. Que estas calles se volvieran un atractivo turístico, que esos espacios arquitectónicos se adecuaran, se limpiaran, pudiera la gente venir a visitar, que pudiera hacer esas calles a lo mejor empedradas, hacer posadas, café concert, las ruinas de Belén. Ese proyecto, el amigo mío le hizo una iluminación, y así como a veces tú ves en la televisión la gente cantando en las ruinas en Roma, artistas, ahí queda una cosa espectacular. Y bueno, eso traería para el tocuyo turismo, fuentes de entrada, economía. Eso sí. Ojalá que algún alcalde aquí se anime a hacer algo así, porque en todas partes, bueno, quieren hacer empresas, talleres, haciendas, fincas, todo, pero eso que está aquí es gratis. Eso lo tienes solamente el tocuyo lo puede hacer. Sí. O sea, el alcalde del tocuyo tiene que saber que él es el único que tiene ese potencial. No lo puede hacer ni el de Barquisimeto, ni el de Quío, ni el de... No lo puede hacer en una zona con tanta riqueza colonial, cultural, histórica. Sí. Las ruinas de Belén siendo el primer hospital de Venezuela. Y están todas cerquiticas. O sea, yo creo que es cosa de pensarlo, de proponérselo, y de hacerlo. Eso cambiaría el pueblo como tal. Vendría gente a visitar Tocuyo nada más, eso estoy seguro, de muchas partes. Sí, tendría que tener, son visiones mucho más amplias a nivel turístico sobre todo, y eso, teniendo esa visión, yo creo que de allí partirían muchas buenas ideas y muchos aportes para llevarlas a cabo, porque en otras ciudades del mundo, como tú bien lo has dicho, se han mantenido y son una fuente de ingreso importante para esos sectores, para esas poblaciones específicamente. Sí, seguro. Bueno, doctor Chema, ha sido un verdadero placer tenerte en esta conversación amena. Por supuesto, las puertas de Aguacate TV siempre abiertas para ti, claro, para futuras ocasiones donde quieras también promocionar quizás alguna otra actividad médica, y para también conversar, por supuesto, de tu parte personal, del tocuyano como tal, que tiene tanto que hablar. Somos la ciudad madre de Venezuela, eso ya es decir bastante. A nivel histórico, pues el Tocuyo sigue siendo la ciudad madre de Venezuela, porque de aquí prácticamente partió toda la historia del resto del país. Sí. Así que muchísimas gracias, doctor Chema José Manuel Colmenares. Muchas gracias a todos. Siempre las puertas abiertas, repito, de Aguacate TV. Nosotros nos despedimos hasta una próxima edición de Conversación Amena
con Franklin Mendoza.